Bueno, ahora vamos a ver lo que es la composición de funciones. Esto es cuando tenemos nosotros dos funciones, por ejemplo, la primera f de x igual a 5x más 3 y una segunda función que es g de x es igual a 2x menos 1. Bueno, la composición de funciones básicamente es evaluar una función en otra. ¿Y de qué va a depender? Pues de lo que nos pide el ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos la composición de f con g, la de g con f, la de f con f y la de g con g. Lo que realmente nos está pidiendo es lo siguiente. F composición g de x va a ser igual a f de g de x. Significa que donde nosotros tenemos en nuestra primer función las x, vamos a poner la otra función, en este caso sería g de x. Por lo tanto, si nosotros seguimos esta notación, vamos a hacerlo con el primero, sería 5 que multiplica a x, pero ¿quién es x? Pues es g de x, entonces sería 2x menos 1 más 3. Nos damos cuenta que este 5 y este 3 son este 5 y este 3, y que de hecho x, vamos a darnos cuenta que x pues va a ser todo g de x, va a ser toda esta parte. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, pues realizamos las operaciones correspondientes y nos damos cuenta que bueno, aquí habría que aplicar ley distributiva de este 5, entonces nos quedaría 5 por 2, me quedaría 10x, 5 por menos 1 me quedaría menos 5 más 3, por lo tanto, f composición g de x va a ser igual a 10x menos 2, ¿sí? Por ejemplo, vamos a resolver g composición f de x, por lo tanto esta va a ser g de f de x. Por lo tanto, vamos a tomar primero la segunda función, en este caso g de x. Entonces tomaríamos 2 y como aparece 2x, pues entonces donde están las x, pues pondríamos lo que sería f de x. Sería 2 por 5x más 3 y menos 1. Nos damos cuenta que este 2, que está aquí, este 2, pues es el 2 que aparece en la g de x. Luego, g de x dice que es 2x, ¿no? Entonces, x lo reemplazaríamos por f de x, 5x más 3, que sería esto. Y luego este menos 1 es el mismo menos 1 que tenía mi función principal. Entonces, nosotros aplicamos la misma ley distributiva acá, este con esta, y me quedaría 10x más 2 por 3, me queda 6, menos 1. Y entonces esto me quedaría 10x más 5. Y esto sería g composición f de x. Ahora, vamos a resolver f composición f. Esto podrá ser un poco confuso, pero vamos a darnos cuenta que es muy similar, o más bien es lo mismo. Entonces nosotros tenemos f composición f, entonces nosotros nos vamos a nuestra función, que sería 5x más 3, pues entonces sería 5 por x, pero acordémonos que en las composiciones, donde está x, nosotros evaluamos la otra función que nos está pidiendo. En este caso, como es f composición f, pues evaluamos la misma función. Entonces aquí sería 5 por 5x más 3, y esto que suma 3. Entonces aplicamos ley distributiva. 5 por 5 me queda 25x más 15 más 3. Entonces esto me quedaría 25x más 18. Y esto sería f composición f de x. ¿Sí? Por último, vamos a calcular g composición g de x. Entonces nos damos cuenta que la primera función que me piden es g, entonces es 2x más 1, menos 1. Entonces sería 2 y donde están las x yo evalúo la siguiente función que me están pidiendo. Entonces como es g composición g, evalúo la misma función. Entonces sería 2 por 2x menos 1 y luego menos 1, porque así es nuestra función. Por lo tanto aplicamos ley distributiva, me queda 4x menos 2 menos 1. En este caso me queda 4x menos 3.
y este sería g composición g de x. Entonces, si nosotros queremos declarar una función en matemática, lo primero que tenemos que hacer es escribir f y entre corchetes nosotros ponemos, pues en este caso, f de x, ¿no? Guión bajo, cerramos, 2 puntos, igual. De esta manera, matemática entiende que vamos a trabajar con una función y nuestra primera función era 5 por x más 3. Nosotros damos Shift Enter y guarda la función. Ahora nosotros escribimos para la g de x, pues g, corchetes, x, guión bajo, 2 puntos, igual. Y entonces ya detecta que es otra función. Nosotros escribimos 2 por x menos 1. Damos Shift Enter y tenemos ya las dos funciones declaradas. Ahora, para matemática, para hacer la composición de funciones, nosotros lo que tenemos que escribirle es comp. Y si nos damos cuenta aquí en ese composition, nosotros damos Enter, abrimos corchete, escribimos F, abrimos corchetes, G, abrimos corchetes, X. Y cerramos todo. Y ahora le damos Shift Enter también. Si nos damos cuenta, nos da 3 más 5 por menos 1 más 2x. Nosotros nos dio algo similar, nos dio 10x menos 2. Por lo que nosotros podemos acá darle simplificar. Y aquí está, ¿no? 10x menos 2. Lo mismo hacemos si nosotros queremos la composición de, por ejemplo, la segunda que hicimos fue g composición f. Entonces nosotros escribimos comp y decimos que es g de f de x. Y cerramos todos los corchetes, le damos acá y le damos simplificar. Y nos queda 10x más 5. Si nos damos cuenta, aquí está 10x más 5. Lo mismo haríamos con f y con g. Entonces, ¿para qué nos sirve matemática? Pues básicamente es para corroborar que nuestros ejercicios los estamos haciendo bien. A lo largo de este curso de cálculo y precálculo vamos a estar ocupando esta herramienta porque es bastante útil para verificar que nuestros ejercicios estén bien.